Sean bienvenidos a este evento conmemorativo del Día Mundial de Higiene de Manos, en el cual confluyen los expertos que esta mañana integran el panel para dar a conocer algunos aspectos especiales en torno al el tema de higiene de manos. Voy a permitirme presentar a quien en esta mañana será nuestro moderador de este panel de expertos, como ya les mencionaba, en conmemoración del Día Mundial de Higiene de Manos. Adelante, por favor. El objetivo de esta actividad es describir los enfoques para la adquisición de conocimientos y prácticas de higiene de manos con un componente fundamental para la prevención y control de las infecciones adquiridas intrahospitalariamente, que permita fortalecer las competencias y concientizar a los asistentes sobre la importancia de esta estrategia en el marco del Día Mundial de Higiene de Manos. Para tal efecto, esta dinámica va a consistir en que nuestro moderador realizará una serie de preguntas aleatorias a los panelistas y estos estarán contestando las mismas. Asimismo, les hacemos la invitación a cada uno de ustedes para que, por favor, a través de del chat y del Facebook nos hagan sus preguntas, participen por favor para que los panelistas den respuesta a cada una de sus inquietudes. Y para dar inicio voy a permitirme presentar al doctor Rosbel Toledo Ortiz. El doctor es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la especialidad en Medicina del Trabajo y como posgrado tiene una maestría en Ciencias en Sistemas de Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública, es doctorante en alta dirección. Asimismo, realizó estudios complementarios en la Universidad de Harvard, Universidad Johns Hopkins y Universidad de Emory y Universidad Louis Pasteur. Recibió el Premio Nacional de Excelencia Profesional en el 2023 por la creación del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESABI, y es impulsor de la atención primaria de salud en México. Actualmente coordina las actividades en la coordinación de educación, investigación y calidad del IMSS Bienestar. En esta ocasión, el doctor fungirá como moderador. Adelante, doctor Rosbel, tiene usted la palabra para iniciar con este ciclo de preguntas para los panelistas. Muchas gracias, doctora Anel López Basilio, quien es nuestra divisionaria de calidad y certificación médica en IMSS Bienestar y quien coordina el Seminario Permanente de Calidad y Seguridad del Paciente desde esta institución en colaboración con el resto de las instituciones del sector. Me da mucho gusto poder presentar a nuestros compañeros y compañeras panelistas el día de hoy con motivo del Día Mundial de Higiene de Manos. Me permito presentar ante todas y todos ustedes a nuestro panel de expertos. Se encuentra con nosotros el doctor Omar Aguilar Sánchez. Él es médico cirujano por la Universidad Metropolitana, máster en Salud Pública Internacional por la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III en Madrid, España, maestro en Administración Pública y Política Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha sido responsable de la estrategia de reanimación neonatal en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en la Gerencia de Servicios de Salud en la Administración Pública Federal, Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud. Actualmente es el director de Seguridad del Paciente en la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. También me da mucho gusto presentarles a la maestra Fabiana Maribel Cepeda Arias. Ella se formó inicialmente como técnico en enfermería por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es licenciada en enfermería por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene una maestría en ciencias en área de sistemas de salud por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha ocupado diversos cargos en el IMSS a nivel operativo, táctico y directivo, así como editora asociada de la revista de enfermería del IMSS. En la actualidad se encuentra realizando funciones como coordinadora de enfermería en el IMSS. También se encuentra con nosotros la doctora María Guadalupe Jara Saldaña. Tiene licenciatura de Enfermería y Docencia por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, una maestría en Administración con orientación en el factor humano
en la Universidad del Valle de México, Campus San Ángel, doctorados en alta dirección en el Centro de Posgrados del Estado de México y en educación en la Universidad de Negocios ISEC. Ha sido asesora de la guía de práctica clínica del manejo y fijación de sonda vesical en niños en la Secretaría de Salud, docente y directora de la Escuela Nacional de Enfermería del ISSSTE. Actualmente es jefa nacional de enfermería en el ISSSTE. También se encuentra con nosotros la doctora María Olivia López Silva. Ella es técnica se formó como técnica en enfermería y licenciada en enfermería y obstetricia por la UNAM. También cuenta con una maestría en Administración en Sistemas de Salud y doctorado en Salud Pública y Gestión Sanitaria por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. Actualmente funge como titular de la Coordinación de Enfermería del IMSS Bienestar. También, como parte de nuestro equipo de panelistas el día de hoy, se encuentra con nosotros el doctor José Misael Hernández Carrillo. Él es médico cirujano y especialista en epidemiología por la UNAM. Tiene una maestría en Gestión Directiva en Salud por la Universidad del Valle de México, una maestría en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Ha sido jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, y actualmente es coordinador de epidemiología en el IMSS Bienestar. También nos acompaña una más de nuestras expertas en el tema, la doctora Lilia Cote Estrada. Ella es médico cirujano, egresada de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Iztacala, de la UNAM, y auditor líder en ISO 9001. Cuenta con la especialidad en cirugía general en el Centro Médico La Raza del IMSS, una maestría en administración de instituciones de salud en la Universidad La Salle. Ha fungido como jefa de área en la división de hospitales, fue coordinadora de programas médicos de la división de hospitales y en la coordinación de atención médica en el IMSS. Actualmente es asesora de seguridad del paciente en la Fundación de Academia AESCULAP. Y finalmente nos acompaña también la doctora Daniela de las Rosas Zamboni. Ella es médica cirujana por la Universidad de Guadalajara, médica especialista en medicina interna en el HRAE 25 en la Universidad Autónoma de Nuevo León. También es maestra en epidemiología por la London School of Hygiene and Tropical Medicine en la Universidad de Londres e infectóloga por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Actualmente subdirectora de Atención Integral del Paciente del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y es presidenta de la AMEIN. Nos da mucho gusto poder contar con la participación de todas y todos ustedes. En todo caso, voy a dejar de compartir esta presentación para podernos saludar y iniciar con una ronda de preguntas que tenemos establecidas para todas y todos ustedes. En estas preguntas voy a dirigir a alguno de nuestros panelistas de manera directa la pregunta. Sin embargo, si alguien más de las y los panelistas tienen alguna aportación adicional, siéntanse con la libertad también de hacer algún comentario posterior. En todo caso, para iniciar con la serie de preguntas, voy a iniciar preguntando entonces al doctor Omar Aguilar Sánchez. ¿Qué mensaje le daría al personal de salud para promover la higiene de manos? Debe abrir su micrófono, por favor, doctor. Perdón, ahora sí espero que se escuche bien. Muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un gusto estar aquí en este panel con todos estos expertos. Algunos tengo la gran fortuna de conocerles, de haber trabajado con ellos de manera muy puntual en algunos temas. Y pues bueno, ahora estamos hablando de la higiene de manos. La higiene de manos, como saben, es uno de los problemas de salud pública que tenemos a nivel global. No por nada en algún momento fue el primer reto global por la seguridad del paciente, hablando desde la creación de la propia Alianza de Seguridad del Paciente, lo cual pues bueno, nos remonta al año 2004, 2005 y posteriormente para 2008, que fue el lanzamiento de la primera campaña de higiene de manos en México, pues bueno, ha tomado una gran importancia al interior de los establecimientos de atención médica. ¿Cuál es el mensaje que yo les quisiera dar? Que no bajemos la guardia. Hemos tenido ya 2 experiencias previas en función de eventos epidemiológicos que nos han demostrado y que nos han dicho de muchas formas la importancia que tiene la higiene de manos y por supuesto, pues bueno,
ver que la higiene de manos no solamente tiene que ver con el personal operativo, tiene que ver con el personal directivo, tiene que ver con el personal que se encuentra dentro y fuera de la unidad, y también nos hemos dado cuenta la importancia que tiene la higiene de manos de los propios familiares y de los propios pacientes dentro y fuera de las unidades médicas. Entonces, yo les diría que no bajemos la guardia, que continuemos con todas las enseñanzas de los 5 momentos de lavado de manos, de que nos demos cuenta que en este año la propia Organización Mundial de la Salud nos ha dicho, o el mensaje de la propia organización es hacerse la pregunta, ¿por qué es tan importante difundir conocimiento sobre la higiene de manos? Y esto, importancia, pues radica en que se puede ayudar a detener la propagación de patógenos peligrosos durante la atención a la salud. Lo cual, pues bueno, este es uno de los foros en donde podemos compartir precisamente estas experiencias y que nos permita aprender de los mejores y buscar siempre la mejor atención hacia nuestros pacientes y hacia sus familiares. Eso sería mi comentario. Muy buenos días. Adelante. Muchas gracias, doctor Omar Aguilar. Si alguien más tiene algún comentario al respecto, puede levantar su mano. Si no es así, voy a hacer la siguiente pregunta a la doctora María Olivia López Silva. ¿Cuál es el impacto de la higiene de manos en la prevención de infecciones? Desde su perspectiva, insisto, los demás también pueden hacer alguna aportación. ¿Cuál es el impacto de la higiene de manos en la prevención de infecciones? Bueno, en lo que corresponde a la higiene de manos, bueno, si bien es cierto que es una medida que se ha aplicado en todo tipo de atención sanitaria, en cualquier lugar, para todo el personal sanitario y para todos los pacientes. Esto nos permite garantizar la protección del personal y el otorgamiento de la atención segura para todos los pacientes a un bajo costo, porque bueno, ese es uno de los impactos, que es a un bajo costo económico por los insumos que utilizamos, pero de un alto beneficio en cuestiones de prevención al disminuir las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Pues con ello también estamos abatiendo un poco el gasto, las estancias hospitalarias, el impacto económico en materia de salud, porque bueno, estamos trabajando en esta parte y disminuimos los costos hospitalarios. También estamos trabajando y bueno, contribuimos mucho en materia ya de la salud en el país, en la transición epidemiológica de las infecciones asociadas a la atención sanitaria, y también estamos contribuyendo a la disminución de la resistencia antibacteriana. Entonces, creo que con esta acción de bajo costo es como estamos trabajando, y convencida de que se puede aplicar en los 3 niveles de atención, y que también tiene que ir más allá, no quedarnos nada más con el personal de salud, sino que tiene que irse hacia la sociedad, porque la sociedad también nos ayuda, incluso en casa también nos ayuda a ir disminuyendo la transmisión de infecciones. Gracias. Excelente. Muchas gracias, doctora. No sé si alguien más tenga algún... doctora Lilia Cote, adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias por la invitación a este panel con expertos en el tema, que es un tema que realmente nos debe preocupar a todos. Y específicamente en el tema del impacto sobre las infecciones, ya la doctora Olivia habló que además de esto, pues hay en costos, en estancias, pero me enfocaré específicamente en el impacto de las infecciones. Cuando uno revisa el tema en la literatura, uno escucha con mucha frecuencia que si nosotros nos apegamos a un buen cumplimiento de higiene de manos, se pueden reducir las infecciones en más del 40%. Entonces eso lo vemos y pareciera de repente que puede ser no factible. Sin embargo, aunque tenemos mucho camino por andar en nuestro país en cuestión de investigación, bueno, sí hay un reporte de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde tuve la oportunidad de participar, y se hizo un estudio a 5 años. De tal manera que utilizando únicamente esa estrategia, porque hay muchas, los bundles y demás, únicamente esa estrategia, se pueden reducir las infecciones hasta en el 53%, para ser exactos. Entonces, no está nada alejado
en nuestra realidad, en nuestro entorno, con nuestros recursos, el poder obtener ese impacto. Y a través de este estudio se ratifica que esa reducción de infecciones en ese dato, en ese porcentaje tan importante, se puede lograr con esta acción que es tan sencilla y poco costosa. Excelente. Muchas gracias, doctora Cote. La siguiente pregunta la vamos a hacer a la doctora Fabiana Maribel Cepeda, del IMSS. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las instituciones de salud en cuanto a la promoción y mantenimiento de la higiene de manos? ¿Y cómo pueden abordarse desde una perspectiva de calidad? Muchas gracias, doctor Rosbel. Un gusto saludarlo y agradecer, por supuesto, la invitación a participar con grandes expertos en higiene de manos, que he participado con algunos de ellos y han sido mis maestros. En este sentido, pienso que el mayor reto para el sistema de salud son las personas. El convencimiento de realizar la higiene de manos tiene varios componentes, lo vamos a ver seguramente más adelante, pero cuando una organización tiene los insumos necesarios, tiene la infraestructura y tiene varios elementos importantes que coadyuvan a la higiene de manos, pero el personal no está convencido, no está capacitado, pues todo aquel esfuerzo pues no rinde frutos como los que pudiéramos esperar. El mayor reto entonces es, más que sensibilizar al personal de salud, es que sea la higiene de manos parte de su vida diaria, que sea una práctica del día a día, que sea tanto como vestirse, como bañarse, así debe ser la higiene de manos, porque esa es la única oportunidad que tendríamos para que realmente haya los efectos que ya mencionaron anteriormente. Entonces, el mayor reto son las personas. ¿Cómo lo podemos hacer? Obviamente que sea sostenible, pues convenciendo, creando una cultura de seguridad en las organizaciones, implementando políticas públicas que puedan pues influir directamente en los sistemas de salud, amén de que esto sea pues un elemento obligatorio. Hoy ya se ha avanzado en México, como en el mundo, sobre la importancia de la higiene de manos. Y ello tiene que ver justo con la calidad, la última parte de la pregunta. La calidad, en realidad, la higiene de manos tendría que ser o es, creo, un indicador importante de la calidad de atención que se da en los sistemas de salud. Y no hablo solo del cumplimiento de higiene de manos, sino lo que genera el no realizar la higiene de manos. Entonces, generar indicadores de calidad en los que se incluya la higiene de manos y algunos otros de los componentes que versan alrededor de las infecciones asociadas a la función de la salud, pero tomando como pilar la higiene de manos, pues son de los retos que van a guiarnos hacia la calidad en los servicios de salud. Y esto, pues, es tarea de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, jefa Fabiana. Un gusto tenerla en este panel de expertos, por supuesto. Si alguien más de nuestros expertos tiene algo adicional que aportar a esta respuesta, pueden hacerlo. Y si no, me permito entonces hacer la siguiente pregunta a la doctora Daniela de la Rosa Zamboni. ¿Cómo han influido las campañas de concientización sobre la higiene de manos en la reducción de infecciones asociadas a la atención de la salud en el área de atención clínica? La voy a repetir. ¿Cómo han influido las campañas de concientización sobre la higiene de manos en la reducción de las IAS? Bueno, esa es muy buena pregunta, Rosbel, porque de la campaña a la reducción de las IAS hay varios pasos. La campaña es un componente de un programa de higiene de manos. Y lo que dice las IAS campaña, no el aumento en la adherencia a higiene de manos que se suele lograr por la implementación de un programa. Entre los componentes de este programa puede ser la campaña.
yo me atrevería a decir, bueno, lo que se ha estudiado, son programas, no son programas, contar con cursos, incluir educación, debe incluir retroalimentación, debe incluir la campaña por parte de la concientización. Recientemente veíamos con los socios de la asociación. Yo, bueno, antes que nada, muchas gracias, ¿no? Agradecido como se debe, muchas gracias por la invitación y es un honor y ante todo es un gusto ver a tanta gente tan experta, conocida y querida y que sigue en esto, ¿no? Ya cerrado el paréntesis, como se anunció, yo presido la Asociación Mexicana del Control de Infecciones y entre nuestros socios nos compartieron todas las actividades que se han hecho como campaña. Yo estoy segura que la mayoría de ellos ya está unido a una medición en higiene de manos, pero la campaña por sí sola es probable que genere poco efecto. Es probable que una campaña por sí sola genere poco efecto. ¿Por qué? Por lo siguiente. 1, para convencer a cualquier ser humano necesitas más que una sola actividad. Necesitas estar en el proceso, necesitas estar recordándolo. 2, las campañas pues son promociones, se ve la importancia y a lo mejor mueven un poco la conciencia. 3, hay lugares en los que hay programas bien montados de higiene de manos en que la campaña es más bien pobre y la adherencia a higiene de manos sigue aumentando. Y hay lugares en que programas de higiene de manos no están bien montados y pues se puede hacer toda una fiesta para la higiene de manos, pero si eso no se trabajó durante todo el año, en educación, en retroalimentación, en volver a capacitar, volver a concientizar y contar con los recursos, la campaña poco efecto puede tener. Perfecto, doctora Daniela, muchas gracias. Están llegando ya algunas preguntas por parte del auditorio. Les recordamos, pueden hacerlas a través de este chat en esta liga o a través de Facebook en la retransmisión que estamos teniendo de manera presencial. Al final de las preguntas que haré a los panelistas, abriremos entonces las preguntas que ustedes pongan en el chat con mucho gusto. Perfecto, entonces me voy a permitir hacer la siguiente pregunta al doctor José Misael Hernández. ¿Qué estrategias han identificado como más efectivas para mejorar la adherencia a la higiene de manos en el personal de salud en México y cómo se comparan estas con las tendencias globales? Adelante, doctor Misael, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, Rosbel. Es un gusto saludarlos a todos. Yo la verdad es que no sé si soy experto en higiene de manos, pero sí me encanta el programa de prevención y control de infecciones y he estado en varios niveles operativos y de conducción en las diferentes instituciones viendo el tema de IAS, de PROA y de RAM. Creo que revisando un poco la bibliografía respecto al tema, me parece que en México tenemos varias fortalezas y oportunidades que debemos rescatar, como que existe casi en todas las instituciones un programa institucional de higiene de manos. La gran complicación es que es poco operativo en algunas instituciones y creo que también una amenaza para el país es que no tenemos a nivel sectorial un lineamiento o una normativa que pueda estandarizar estos procesos en todas las instituciones. Está la estrategia multimodal de la OMS que ya comentaban, que ya tiene algunos añitos, pero sí creo que a veces falta tropicalizarla en México para que esto pase. Fíjate que encontré yo que, por ejemplo, el apego a la higiene de manos, de acuerdo a la ROVE, que es esta red hospitalaria de vigilancia epidemiológica que se tiene
y que es como una vigilancia centinela y no se aplica en todas las instituciones, sino en un 25%, pues al cierre anual del 2023 hay un porcentaje de apego de menos del 30% en la higiene de manos que se realiza de acuerdo a estos informes, y encontré que, por ejemplo, en Asia y en Europa, el apego que se tiene o el porcentaje de cumplimiento de higiene de manos pues es mayor al 50%. Ya sabemos que quien mejor se lava las manos pues son el personal de enfermería, ¿no? En la operación. Se complica mucho con el personal médico, creo que a veces los médicos somos un poco elevados, y lo digo en el mejor sentido, pero es quien se complica más. Entonces, realmente en México se hacen muchas estrategias, hemos participado en varios componentes, no solo de higiene de manos, sino de todos estos procesos sanitarios asociados a la prevención y control de infecciones que han tenido un impacto. Entonces, pues sería mi comentario al respecto. Espero no haber cantinfleado tanto y haber comentado lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Misael. Si alguien más en el panel tiene alguna aportación, puede hacerla con gusto. Si no, al final vamos a tener también un espacio para algunas conclusiones al respecto. La siguiente pregunta se la dirigimos a la doctora María Guadalupe Jara Saldaña. ¿Qué medidas específicas se pueden implementar para aumentar la conciencia y la práctica de la higiene de manos en la población general? Sí, muchas gracias. Bueno, fíjense que es muy interesante en estas medidas que se pueden ir implementando, y yo considero, o más que yo misma considere, sino acorde a diferentes estudios, tiene que ver con la parte de la concientización. Y creo que es lo que más nos cuesta trabajo, el de poder ir tocando esta parte de responsabilidad que tenemos tanto el personal de salud como el impacto que tenemos que hacer hacia el exterior, hacia nuestros propios pacientes, hacia la comunidad. Entonces, una de ellas es esta cultura, pero esta cultura de calidad o esta cultura de impacto sobre esta estrategia multimodal tiene que iniciar con nosotros. Si nosotros no estamos comprometidos con los beneficios tan importantes que se tienen, ya lo estuvieron haciendo referencia, pues no vamos a poder ir avanzando. Es cierto que dentro de estas medidas que se puedan establecer, pues tiene mucho que ver también el de que la cooperación que se tenga con nuestras autoridades, esos compromisos de que, ok, hago una campaña, puedo hacer esta parte de la difusión, y de repente habrá que ver si contamos con los insumos, e inclusive en la parte de los insumos que nos lleva para la higiene de manos muy en específico, pero también el de que estén dotados cada uno de los servicios en el uso de cada uno de ellos, si es el lavado de manos con agua y jabón, o si es con alcohol, con solución gel, alcoholada, en fin. Yo creo que estas son de las principales medidas que se deberían de considerar. Obviamente hay otros impactos o otras medidas en la parte financiera, pero considero es eso, doctor. Primero, número uno, es la concientización a través de esa cultura de calidad que vayamos generando. Muchas gracias, maestra Guadalupe Jara. Perfecto. Voy a seguir con las preguntas, en todo caso a nuestras y nuestros panelistas, y en este caso le pregunto a la doctora Lilia Cote Estrada, ¿por qué es necesario contar con un programa integral de higiene de manos en los establecimientos de atención médica? Bueno, pues es un tema muy, creo que de los aspectos centrales, porque pues creo, a reserva de equivocarme, que no existe ningún hospital en México que no tenga un programa de higiene de manos. Pero por el contrario, la pregunta sería, ¿cuántos de esos hospitales tienen un programa efectivo de higiene de manos en donde se correlacione el higiene de manos con la reducción de infecciones? Eso me parece que todavía tenemos mucho que trabajar. Entonces, en este enfoque de un aspecto integral, bueno, pues nos apegamos a lo que la literatura y las evidencias científicas nos dicen, y existen muchas publicaciones en donde
pues hay una total luz verde para el uso de la estrategia multimodal. El uso de estrategias multimodales es lo que mejor resultados ha dado. Es decir, no enfocarnos nada más en la capacitación, no enfocarnos nada más en tener los recursos, sino las 5 componentes que dice la Organización Mundial de la Salud, que es el cambio del sistema, creo que todos ya lo saben, la formación y aprendizaje, que se refiere a toda la capacitación. El primero es tener todos los recursos, el evaluar correctamente, que es una área de oportunidad muy, muy importante, que ojalá más adelante lo toquemos, estar recordando, un recordatorio en el punto de trabajo, y la cultura, que también es un tema muy importante. Pero en este camino de todo este estudio de higiene de manos, que por cierto es muy abundante, pues definitivamente lo que se ha visto es que sí, estos programas integrales con el uso de la estrategia multimodal son muy, muy importantes y es lo que más resultados, digamos, positivos da. Pero ahora surgen otros aspectos también importantes. La maestra Maribel Cepeda decía el aspecto del comportamiento, y es lo que recientemente se ha enfocado mucho, porque pues puede haber estructura, puede haber recursos, puede haber capacitación, pero ¿cómo cambiamos el aspecto conductual? El doctor comentaba que los médicos somos los poco apegados, y es cierto. Entonces, todavía hay mucho camino por andar en el sentido de abordar correctamente el aspecto conductual. Hemos estado capacitando y educando con, vamos a decir, con innovaciones, sí, pero con un cierto patrón. Pero no podemos capacitar y educar de la misma manera al personal de enfermería, que tiene un prototipo muy particular, disciplinadas, apegadas, colaboradoras, y me seguiría diciendo muchos cosas, cualidades, porque respeto y reconozco como siempre al personal de enfermería, pero algo tenemos que hacer para el personal médico. También tendremos nuestro lado en donde nos pueden incidir para o reconocer o concientizar o mejorar. Entonces, los programas integrales tienen que ir apegados a estrategias multimodales que vayan totalmente vinculados a la relación entre cumplimiento y reducción de infecciones, porque también es una área de oportunidad. Se capacita mucho al personal y ni siquiera sabe cuál es su tasa de infección. Es un área de oportunidad muy grande. La segunda, se mide la tasa de infecciones, no necesariamente están bien medidas. Y yo también reconozco mucho al personal de epidemiología, que son indispensables y todo, pero creo que ahí sigue habiendo espacios y huecos para tener una correcta medición de la tasa de infecciones. Y el comportamiento, y finalmente otra pieza clave es el liderazgo. Mientras no existe un liderazgo correcto, proactivo y efectivo y transformador, y todas las cosas que se requieran, vamos a seguir, vamos con un caminar lento. Sí, no podemos ir a paso veloz, pero sí un poquito apretar el paso para ir cumpliendo con todo eso y lograr el propósito que se tiene en esta campaña tan exitosa, podríamos decir, porque se ve en todo el mundo, donde participan todos los países del mundo, y que realmente ha demostrado los enormes beneficios que conlleva esto. Muchas gracias, doctora. Me encantó el tema de comportamiento, que de hecho vamos a poder ampliar en la siguiente pregunta, que es abierta para todas y todos. Antes de pasar a las preguntas del público, esta sería la última pregunta para todos y todas las integrantes del panel. ¿Qué impacto ha tenido la pandemia de COVID-19 en la conciencia del personal de salud sobre la importancia de higiene de manos y cómo se ha traducido en cambios en su comportamiento? Entonces, aquí es una pregunta para todas y todos. Los que gusten hacer algún comentario pueden abrir su micrófono. Jefa Fabiana y luego Daniela de la Rosa, por favor. Doctora Daniela. Muchas gracias, doctor Rosbel. La pandemia, de primera instancia, pues nos asustó a todos, pero creímos equivocadamente que utilizando 1 o 2 pares de guantes podríamos sustituir la higiene de manos. Lamentablemente, pues tenemos algunos datos
en diferentes instituciones en los que se refleja que las infecciones asociadas a la atención de la salud incrementaron de manera importante durante la pandemia. Y ello fue derivado de este pensamiento de que los guantes sustituyen la higiene de manos. Hubo que hacer una concientización, supervisión, capacitación, de que la higiene de manos pues tiene sus especificaciones y que obviamente aún con el uso de guantes se debe llevar a cabo. Indudable que nos dejó aprendizaje, ojalá de manera contundente la pandemia hubiera dejado huella en el sentido de la higiene de manos y hoy fuera pues un elemento total que todas las organizaciones estuviéramos haciendo ya de manera práctica, que lo tuviéramos muy implementado. La verdad es que no fue así. Desde mi punto de vista, fue como un poquito volver a empezar a tomar el ritmo de la higiene de manos, volver a entender que pues, las infecciones tienen que ver con estos mecanismos de transmisión y que la higiene de manos es una barrera muy efectiva, eficaz, barata y muy práctica, que obviamente pues, ha sido probada en todo el mundo y que, bueno, pues al final del día tenemos que reaprender, pero antes de reaprender necesitamos desaprender algunas cosas que nos ha dejado pues la práctica, los usos y costumbres. Entonces, la pandemia no bastó para que pudiéramos entender la trascendencia que tiene la higiene de manos, pero estoy convencida de que eventos como estos, de que hacer esta concientización, comunicarnos entre instituciones, va a fortalecer esta práctica y seguramente en algún momento llegaremos a pensar que la higiene de manos pues va a ser pues un día a día y no va a ser como un tema en el que tengamos que estar pues incidiendo tanto como ahora, y eso va a ser gracias a todo el esfuerzo que estamos haciendo los que somos apasionados de la higiene de manos, y eso tiene que ver pues con las personas que están en la operación directamente, no los que toman decisiones acá en los otros niveles, son los que toman decisiones ahí en el servicio, que deciden lavarse las manos, que deciden utilizar una solución base alcohol para hacerse fricción de manos. Es ahí donde tenemos que incidir y bueno, todavía nos falta camino por recorrer. Muchas gracias. Muchas gracias, jefe Fabiana. Vi que levantó la mano la maestra María Guadalupe Jara y después la doctora Cote, por favor. Sí, muchas gracias. Yo creo que fue una experiencia rotunda y les voy a comentar algo. Justamente en el 2020 fue los 200 años de natalicio de Florence Nightingale, quien fue la precursora de toda esta parte de higiene, de la limpieza y de ver lo importante que tiene la importancia que tiene la higiene en la disminución de las infecciones asociadas, pues en aquel momento a infecciones nosocomiales y bueno, en este momento infecciones asociadas a la atención a la salud. Y pienso que también en la parte positiva en cuestión de la pandemia, y a lo mejor arrastrado obligatoriamente o lo haces, pero había esa sensibilización en las escuelas, en las áreas de trabajo, en la comunidad, en los lugares a donde fuéramos, inclusive a tratar de poder tomar alimentos donde estaban las colas y había lavabos para que pudieran ahí hacer su higiene de manos y no les permitían entrar inclusive a los supermercados con los cubrebocas, pero y creo que fue algo que nos pasó, que en los supermercados pues se terminaron todos los alcoholes, es más, el puro alcohol para hacer los preparados de los geles se terminaron. Entonces, en ese momento, así vuelvo a repetir, obligatoriamente se generó esta concientización de que si no lo hago, voy a generar esa consecuencia de incrementar las infecciones, aumentar estos microorganismos y además el contagio, ¿sí? Y es cierto, y nos pegó muy duro, y yo quiero también, pues como personal de salud, reconocerlo.
en donde podemos decir cómo es posible que siendo personal de salud nos tuvieran que recordar nuevamente la importancia de la higiene de manos para poder inclusive entrar a nuestras propias áreas de trabajo. Y obviamente muy complicado con el equipo de protección personal, con el uso tanto de la máscara, ahora sí que el cubrirse totalmente con todo ese equipo, y en qué momento poder decir, me estoy lavando bien las manos para retirarme el equipo o para colocarme el equipo. En fin, la concientización nuevamente y esta cultura forzosamente nos tiene que llevar a no esperar a que tengamos otra pandemia, sino ya desde este momento ir generándola entre nosotros como equipo multidisciplinario. Muchas gracias, maestra Guadalupe Jara. Le damos la palabra a la doctora Cote y para terminar esta pregunta después a la jefa María Olivia, por favor. Pues, tenía palabras de hace rato. Discúlpeme, doctora Daniela. Si gusta, después de la doctora Cote, le damos la palabra a usted y después a la jefa Oli. Pues definitivamente la pandemia COVID-19 fue un punto de inflexión, definitivamente en la atención médica, y yo creo que la vida cotidiana, y estamos aquí, somos sobrevivientes de esa pandemia. Por el miedo, por las circunstancias, por las recomendaciones, incrementamos mucho esta práctica. Una de mis principales líneas de trabajo es la seguridad del paciente, inmersa en ella higiene de manos. Y yo, antes de esta pandemia, preguntaba qué tendría que suceder o qué tendría que haber para que nos hiciéramos más higiene de manos. Y bueno, y cuando fue la pandemia dije, ya, si sobrevivimos a esto, ya vamos a realizarnos más higiene de manos. Lo cierto es que no, que mientras estuvo el momento crítico, sí, y hay estudios serios que en esos momentos críticos se redujeron las infecciones, sobre todo las infecciones gastrointestinales. En el caso de las infecciones asociadas a la atención de la salud, había muchísimos factores que no necesariamente hicieron que redujeran. Pero pasó la pandemia y ahora pues, los reportes es que hay, y de las propias encuestas que manejamos aquí en la Fundación Academia Esculap, donde yo colaboro, en el incremento de higiene de manos durante la pandemia ha ido un descenso paulatino para quedar más o menos, un poco mejor, pero no con ese ímpetu mientras estaba la pandemia. Entonces, pues tenemos que retomar el aspecto conductual y cuál tiene que ser el aspecto de abordaje para que este incremento no suceda solamente en momentos críticos, en donde nos vemos más vulnerables y donde los profesionales de la salud vemos una amenaza, sino que existan situaciones que haya un incremento, pues si no tan vertiginoso, pero sí constante y permanente a favor de esta higiene de manos que va a reducir las infecciones. Muchas gracias, doctora Cote. Doctora Daniela, por favor. Sí, yo tengo algunos aspectos a acotar. En cuanto al cambio que ha tenido la pandemia de COVID, pues es nuestra responsabilidad ahora trabajar en que COVID es un virus respiratorio más. Y que aunque SARS-CoV-2, aunque SARS-CoV-2 ya no esté en los niveles tan altos como estuvo, sí están otros patógenos respiratorios y otros patógenos de otro tipo. Entonces, ahora nuestro deber no ha de ser que la gente se desconcientice o concientice, sino que todo lo que se conoció en medidas de transmisión para el COVID se traslade para los demás virus respiratorios y en lo concerniente a contacto se traslade para las bacterias. Y entonces, bueno, si se trabaja en eso, la adherencia puede mantenerse alta. Yo tengo el gusto de trabajar en un hospital que tiene adherencia alta en higiene de manos desde hace ya más de 10 años. Entonces, en el COVID vimos que aumentó todavía más el apego a higiene de manos, disminuyó después del COVID, aunque sigue en parámetros altos. Nuevamente, es todo parte de un proceso en el que no hay que ceder y en el que hay que ser muy positivos
Como la doctora Lilia Cote mencionaba, se necesita ser activo, proactivo y transformacional. Mientras sigamos con la mentalidad de en nuestras instituciones no se hace, en nuestros institutos no se logra, eso todavía hay mucho, es que no entendemos, pues esta no es una actitud positiva, ni proactiva, ni mucho menos transformacional. Agarremos lo positivo, y lo positivo es que aprendimos de medidas de transmisión, lo positivo es que nos voltearon a ver a los que nos dedicamos a la prevención, y eso positivo, agarrarlo para seguir transformando. Quería hacer también una mención a lo que se ha repetido casi por todos los panelistas, y es la falta de adherencia a higiene de manos por médicos. Esto no es una situación privativa del país, ni a las instituciones públicas, es una situación del mundo que quizás tenga sus raíces en contextos históricos. El médico nació desde alguien que le enseñaba a los demás y que era muy respetado. La enfermera, como tal, aunque ya había antecedentes antes de Florence Nightingale, pero lo más reconocido nació con cómo las medidas de prevención podían salvar vidas, ¿no? Entonces, no es una tarea fácil, pero podemos buscar en la literatura qué hacer con los médicos y buscar en otras instituciones. En la literatura se refiere que los médicos nos guiamos por tradición, por prestigio, por competencia, y por amor al paciente. Entonces, esos son los aspectos que quizás podríamos ahondar. Esto es un artículo de la Universidad de Harvard que se llama La revolución en medicina, cómo cambiar la percepción del médico, que pudiéramos ahondar para abordar a las médicas y a los médicos. En la asociación, algo que hicimos del año pasado, esto fue un trabajo de todo un año, fue invitar al reto en higiene de manos. ¿En qué consistía este reto? En que los hospitales se comprometían a aumentar 10 puntos porcentuales su adherencia a higiene de manos. Se inscribieron 14 hospitales, lo lograron, me parece que poco más de la mitad, pero todos aumentaron la adherencia a higiene de manos. Un hospital en particular lo hizo solo con médicos. Y un aspecto que no había logrado nunca, aumentar la adherencia a higiene de manos, con este reto, logró que la adherencia a higiene de manos se aumentara exponencialmente en médicos. Fue de los hospitales que tuvo el mayor incremento, pero solo lo vio con médicos. ¿Qué nos dice esto? Que el someter a un médico al reto, a la competencia, al prestigio, como fue el reto AMEIN, no era quien gana, tú tienes que lograrlo porque otros hospitales lo pueden lograr también, pues se logró. Entonces, en ese sentido, yo les invito, si se puede el anuncio, a inscribirse al reto en higiene de manos AMEIN. Lo único que tienen que hacer es mandar un correo, el correo está en la página, si no es socios@amein.org.mx, socios@amein.org.mx, y durante el año se tienen grupos de discusión y de retroalimentación y de guía de todos los hospitales involucrados, y entonces se va teniendo algo que nos falta mucho en control de infecciones, que es una guía, un aliado. El cardiólogo chiquito tiene al cardiólogo grande que le diga cómo hacer las cosas. El epidemiólogo para dónde voltea a ver, ¿no? Y en la asociación eso es lo que se ofrece, y entonces se van generando ideas, propuestas, proyectos que logran un incremento en adherencia e higiene de manos demostrado numéricamente. Muchas gracias, doctora Daniela. Muy interesantes aportaciones. Voy a cerrar entonces esa pregunta con la jefa Oli, su perspectiva al respecto, por favor. Bueno, también, si bien es cierto que higiene de manos fue una de las estrategias más protagonistas durante la pandemia de COVID-19 y que lógicamente con ello nos ayudó a disminuir la existencia del virus y la propagación que coadyuvó en el organismo humano, también tuvo que ver ciertamente porque había una disponibilidad política
y económica, en donde todas las instituciones teníamos que asegurar, hubo recursos extra para la adquisición de todos los insumos y siempre se estuvieron garantizando la continuidad de los insumos en todas las unidades. También lo cierto es que en un silencio profundo de voz hubo una unión y una sensibilización también social, en donde en este silencio también la sociedad se unió a lo que era higiene de manos y estuvieron aprendiendo. Lo que el personal de salud hicimos fue hacer extensiva la campaña a través de los medios de comunicación, que también nos ayudaron muchísimo. En todos los medios veíamos y oíamos mensajes de lávate las manos, había los momentos, hasta había canciones, todos los videos que a veces se han hecho también fueron difundidos y en todas las redes sociales en donde la misma sociedad estuvo participando. Y esto es algo que ayer incluso yo reflexionaba, ¿qué es lo que enfrentamos hoy? Hoy el impacto fue muy positivo, sí es cierto, pero actualmente la tendencia es que hemos ido regresando a una inadecuada praxis en el lavado en lo que es higiene de manos. Hoy las instituciones de salud estamos enfrentando algunas causas que tienen que ver con, nuevamente, este personal que todos nos unimos en este silencio, a la toma correcta, ¿no? A llevarlo correctamente la técnica. Hoy volvemos a decir que desconozco cómo se deben de hacer, omito los pasos, también nos estamos encontrando a la falta ya de insumos, ¿verdad? No, tenemos uno y carecemos de otro. Entonces ya no tenemos todos los insumos, también hay una falta de a la adherencia y también hay una omisión y ya volvemos a la rutina anterior. Y lo mismo está pasando con la sociedad. Fuimos dejando ya algunas cosas que la maestra Guadalupe también mencionaba en los centros, en la sociedad, que pasaba cuando íbamos a algún lugar concurrido. Hoy en día ya es opcional. Quien quiera tomar su alcohol gel para hacerse higiene de manos lo hace a la entrada y si no, pues no pasa nada si la gente se va. Creo que esto es un hecho que ha contribuido mucho a un desapego nuevamente. ¿Y qué es lo que hoy vamos tenemos como reto todas las instituciones de salud y los directivos? Creo que el reto más grande que tenemos es primero, en recursos humanos, fortalecer y difundir nuevamente el conocimiento sobre la importancia de la higiene de manos y su impacto en la transmisión y en la transición epidemiológica de enfermedades. En el abasto, creo que tenemos el gran compromiso de garantizar la dotación de los insumos, de tener siempre, creo que cuando los que tenemos oportunidad de hacer presupuestación, bueno, sí tener una partida especial que sea para lo que es higiene de manos y la seguridad del agua también, porque tiene que ir con ello. A veces hacemos higiene de manos y no garantizamos la seguridad del agua. Entonces tendríamos que tener recursos para esto y sí tener como una partida junto administrativa que nos dé la garantía de la continuidad para los insumos y poder hacer un apego total. Y con los medios de comunicación. Con los medios de comunicación creo que es muy importante que en todas las instituciones tenemos que seguir trabajando continuamente para seguir con la difusión de las medidas de lo que es higiene de manos tanto a la sociedad y con el mismo personal. Creo que con esto estaríamos todavía aplicando muy bien lo que es la estrategia multimodal de la OMS y seguir, no dejar que decaiga, sino al contrario, si ya vimos que va en un declive, tenemos otra vez que unirnos en este silencio o unirnos a hoy con una voz en alto, volvernos a unir y volver a involucrar a la comunidad para que la sociedad empecemos a hacer retomemos, porque estamos conscientes, estamos sensibilizados, pero tenemos que volver a estar manteniendo esto para poder seguir haciéndolo juntos. Creo que juntos es como vamos a poder lograr consolidar esta estrategia de que es a un bajo costo y con un alto beneficio para la salud en todos los aspectos. Gracias. Muchas gracias, jefa Oli. Me parecen muy brillantes las aportaciones que han tenido nuestras y nuestros expertos al respecto. Le pediré a la doctora Miriam Anel López Basilio que
coordine la siguiente fase de este panel, que es la realización de las preguntas que ha hecho el personal que está atendiendo este panel, tanto por la liga como por los comentarios que han puesto en Facebook. Tengo entendido que tenemos participantes de todos los estados de la República, de diferentes hospitales, unidades médicas, etcétera, de todas las instituciones, pero le permitirá a la doctora Anel entonces realizar las preguntas que hace el público para que cualquiera de nuestros o nuestras panelistas puedan dar respuesta. Después de esto, me gustaría hacer algunos comentarios finales de cierre de este panel. Por favor, doctora Anel. Muchas gracias, doctor Roswell. Efectivamente, tenemos más de 700 asistentes en este panel de expertos. Los estados que nos acompañan son Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo, Jalisco, Yucatán, Michoacán, Ciudad de México, Sinaloa, Baja California, Estado de México, Puebla, Ciudad de México, Querétaro, Oaxaca, Veracruz, entre otros. Muchas gracias por su interés y su participación. Y si me permiten, voy a leer algunos de los comentarios e incluso preguntas que hacen los asistentes. La primera es, la licenciada Laura Inés Fernández comenta, es muy difícil las campañas, educar a los compañeros, hay rechazo, comentarios negativos y cierto, no hay recursos destinados para esta actividad. La población está vulnerable, me ha tocado la apatía al apego de la desinfección de manos. No sé si quieran comentar algo o me enfoco en la pregunta. ¿Cuáles consideran que son las principales barreras para la higiene de manos? Que ya se tocó a detalle, pero ¿alguien que quiera reforzarlo de los panelistas? Sí, me gustaría hacerlo. Adelante, doctor Hernández. Yo la verdad es que he escuchado con detenimiento a todos ustedes, ¿no? Y no quiero tener una postura negativa respecto a ello, pero es muy importante ver que en México hay diferentes realidades. Hay diferentes realidades cuando uno va a los hospitales en los diferentes estados, en las diferentes instituciones. Tenemos 4 años con el Comando Interinstitucional del Sector Salud, visitando hemos dado ya casi 65 visitas, ahorita estoy en Nayarit visitando las 3 instituciones, y lo que hemos encontrado en este comando, que uno de los pilares es prevención y control de infecciones, donde viene todo lo de higiene de manos y viene todo lo de los paquetes de acciones preventivas. Hemos encontrado que hay una realidad hasta al interior de las instituciones. No es lo mismo el IMSS ordinario, y me tomo el atrevimiento de comentar al respecto, en la Ciudad de México, ¿no? En un hospital de tercer nivel, o el IMSS ordinario en un hospital general de zona en Oaxaca o en Tapachula. Y tomo el ejemplo del IMSS ordinario porque rescato que son los que tienen a nivel sectorial mayor estándar y normativa, recursos e insumos para hacer estos procesos, y tienen mucha estructura y recursos humanos. Entonces, no les digo a la Secretaría de Salud, ¿no? No tengo el micrófono abierto. Mariam Guadalupe. Sí, el staff puede cerrar el micrófono de Mariam Guadalupe, por favor. Gracias. Y entonces, adelante, doctor. Comentaba, tampoco es lo mismo Secretaría de Salud o IMSS Bienestar, las unidades que nos están transfiriendo, no es la misma realidad, por ejemplo, del Hospital Rubén Leñeros, que hemos visitado 5 veces ya con el COIS, versus el hospital, por ejemplo, de Tecach, o un hospital en Chiapas, o un hospital en Oaxaca, ¿no? Entonces, hay diferentes realidades y hay diferentes voluntad. Entonces, hace rato comentaban muchas cosas al respecto, y creo que sí tenemos que tener esta actitud propositiva, que están las herramientas, que está la normativa. Sin embargo, falta cambiar algo que es muy complicado, que se llama las praxias de los humanos. Porque bien 2009, 2020 nos enseñó, afortunadamente he vivido la pandemia en el 2009 operativo como epidemiólogo jurisdiccional, y en el 2019 en el IMSS trabajando a nivel. Entonces, hemos vivido varias realidades, ¿no? Entonces, quería comentar esto porque también
entender estas prácticas o estas praxias, que puede haber un programa nacional que tuve la oportunidad de desarrollar en el ISSSTE, ¿no? Que está la doctora Jara cuando estuve a nivel central con ellos, pero si vamos a la clínica hospital de Tapachula, digo, tiene 40 años, los ductos tienen más de 60 años, ¿no? O sea, de construcción, y por supuesto que el cloro residual no llega a pesar de que se aplicó una bomba cloradora, ¿no? Entonces, no quiero ser negativo, lo que quiero transmitirles es que México tiene muchas realidades, cada institución tiene muchas realidades, y que las 65 visitas a casi más de 350 hospitales que se han realizado en los últimos 4 años del IMSS, del ISSSTE, de Secretaría de Salud y del IMSS Bienestar hoy en día, nos han enseñado que tenemos que establecer otra estrategia que sea más efectiva y que no seamos reactivos a la pandemia o algo extraordinario. Y eso creo que ese cambio de política pública y de voluntad política, ya lo comentaba la doctora Olivia, se vio en el COVID y se vio en la influenza en el 2009. Es algo reactivo que se necesita, pero la cultura de seguridad y calidad de la atención tiene en todos los turnos, en las unidades médicas de todo el... Eso es el gran reto que tenemos ahora en IMSS Bienestar, porque hemos encontrado también formas de dar atención de la salud en las diferentes entidades federativas. Entonces, algo que yo quería, para finalizar mi intervención y no quitarles más del tiempo, que lo tenemos acortado, es, creo que hay que estandarizar los procesos de una manera que sean efectivas, ya comentaban. Pareciera que todos tienen programas de higiene de manos, pero la efectividad y la realidad operativa, pues, dista mucho de lo que Entonces yo creo que... Mis compañeros siempre, pues, hablar de, como dice bien el doctor Hernández, no ser pesimista, buscar la mejor cara de cuál es la situación de cada una de las realidades, de cada una de los establecimientos de atención médica, sin importar a qué institución nos estemos refiriendo. Siempre será necesario, evidentemente, ver la realidad de primera cuenta, y de segunda, como ya lo habían comentado, de igual forma, es ver de qué tamaño es el problema en cada unidad hospitalaria, ¿no? ¿Cuál es la tasa realmente que tenemos, si la estamos midiendo, si no la estamos midiendo? Y no solamente eso, creo que uno de los puntos álgidos que habían comentado también es precisamente que los profesionales de la salud conozcan esa tasa, ¿sí? Nosotros tenemos, en algunas instituciones hay la estrategia multimodal, los estamos observando, los estamos capacitando, pero en muchas ocasiones el propio profesional de la salud no sabe de qué tamaño es el problema, no sabe cuánto hemos avanzado, si hemos avanzado, si hemos retrocedido, si tenemos los datos de cómo se encuentra la tasa de IAS dentro de nuestro hospital y cuál es realmente la aportación nosotros estamos haciendo como personal operativo, como personal directivo. Si bien es cierto, como ya lo decían también, pues bueno, hay una serie de herramientas que nos permiten también medir cuál es el apego que tienen los profesionales de la salud, cuál es el conocimiento que tienen los profesionales de la salud, cuáles son los aspectos que tiene la unidad como tal, ¿no? Ahora mismo en la propia página de la Dirección General de Calidad de Educación está abierta la encuesta, ¿no? Que primeramente es una autoevaluación para los gestores o para los compañeros que llevan la estrategia de higiene de manos en las unidades, pero también está la encuesta de conocimientos del profesional de la salud. Es importante que cada uno de ellos realice esta encuesta, nos permite y les permite de manera muy local y de manera institucional o de manera estatal, saber cuál es realmente el conocimiento que tienen y cuál es la percepción que tienen los propios profesionales al interior de las unidades, y esto pues bueno permite enriquecer, si bien es cierto, el conocimiento de qué es lo que está pasando al interior de cada unidad, con la realidad de cada unidad, con la realidad de cada entidad federativa, con la realidad de cada institución, y pues bueno, esto refuerza mucho lo que han comentado mis compañeros y compañeras del panel, lo cual, pues bueno, estoy completamente de acuerdo, y pues este conocimiento, compartir la información, permite pues también asegurar al paciente que lo cierto es que también tenemos ahí mucho que trabajar dentro de las unidades de la Secretaría de Salud, de IMSS Bienestar, de todas las instituciones de salud, y pues bueno, que estaremos también
muy pendientes de seguir trabajando con grupos de expertos como lo estamos haciendo ahora y continuar con esta gran ardua tarea de disminuir las IAs dentro de las instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hay, aparte de otros comentarios, felicitaciones del Estado de Hidalgo, del Centro de Salud de Tezoquiapa, de Teloloapan Guerrero, de Tecpan, se unen a las felicitaciones por la participación de los panelistas de Tula de Allende, de Yucatán, de Guaymas. Felicitan a cada uno de ustedes por sus participaciones. Y bueno, vamos a, si no tienen inconveniente, a compartirles 2 preguntas más por parte de los asistentes para que nuevamente sea la palabra al doctor Roswell y cierre este panel. La pregunta de Omar Navarro es, en su experiencia, ¿qué estrategias son más eficaces para priorizar la higiene de manos en un contexto donde la dinámica del poder en los establecimientos de atención médica y las autoridades priorizan la protección de las instituciones sobre la protección de los pacientes? ¿Alguien desea comentar? Está muy ruda la pregunta, ¿eh? Sí, un poquito complicada. Yo creo que si gustan la dejamos para análisis y voy a solicitar que nos mande un... Yo quisiera hacer un comentario al respecto. O sea, es importante tomar la perspectiva de nuestro personal de salud y en algunos casos esa puede ser la perspectiva, que hay un trato o una administración que protege más a la institución que a las personas. Creo que la pregunta del personal de salud que hace esta pregunta, definitivamente hay que trabajar por la seguridad de las personas y desde el nivel operativo, administrativo de gestión en las unidades, buscar que se hagan estas acciones para proteger a las personas. Pero sí, me parece que es al final una perspectiva que también hay que tomar en cuenta del personal de salud y trabajar para que eso no suceda, ¿no? Que se vea más que se trabaja por la seguridad de las personas y los pacientes que por una gestión de protección documental hacia las instituciones. Hay que tocar base con el paciente y, como dijo la doctora Cote, evaluar los resultados. Pero me parece buena pregunta. Gracias, doctor Roswell. Hay una pregunta que hace también un asistente. ¿Sería conveniente que se hiciera una comparación entre lavarse las manos con agua y jabón o usar alcohol? ¿Cuál es mejor? Creo que ya hay estudios al respecto. No sé quién desee participar. Doctora Cote, adelante. Y doctora, en segundo lugar. Doctora Cote, ¿nos apoyaría activando su micro, por favor? Sí, comentaba Gracias. que es una pregunta elemental y que no hemos tocado, es básica y no la hemos tocado en esta participación. Definitivamente es más efectivo el uso con soluciones alcoholadas porque realmente desde el primer reporte o de los más conocidos del doctor Piter en 2001 se ve la diferencia tan importante de la reducción de gérmenes con las soluciones alcoholadas en que lo arrastra. Entonces, creo que he escuchado en ese y en muchísimos estudios. Pero lo curioso es que en el caso de nosotros en la escuela hemos hecho periódicamente encuestas en línea y invariablemente el personal responde más efectivo el uso de agua y jabón. Y ya en las actividades presenciales la mayoría contesta que es más efectivo con agua y jabón. Entonces, creo que ese es un punto que tiene que quedar muy, muy claro para mejorar nuestra práctica. En primer lugar, ya comentara, me parece que la doctora Olivia, que no necesariamente, y el doctor también, Misael Hernández, que nuestra calidad del agua no siempre está en las mejores condiciones. Ese es un punto muy importante, porque ese proceso de validación de la calidad del agua, desde mi punto de vista, tiene una enorme área de oportunidad. Y por otro lado, realmente tenemos que preocuparnos en algo que se está volviendo un tema prioritario, que es la sustentabilidad en la atención médica. Entonces, si yo, profesional de la salud, al hacerme desinfección con solución base alcohol, estoy cumpliendo
con la efectividad para no transmitir gérmenes y al mismo tiempo estoy ahorrando agua, bueno, pues realmente se cumple un doble propósito. De hecho, si en algún momento me lo permiten, tenemos nosotros una aplicación que puede cualquier médico o enfermera, desde su teléfono, generar las veces que se hace desinfección con solución base alcohol, y a lo largo del día, de la semana o del mes o del año, sabrá cuánta cantidad de agua se ha ahorrado. Entonces se cumple ese doble propósito y tenemos cada vez más todos asistenciales, directivos, gerentes o alta dirección en la sustentabilidad, en la atención médica, que se está convirtiendo en un problema muy, muy serio. Y creo que prueba de ello lo estamos viendo en nuestra vida cotidiana: escasez de agua, calentamiento global, etcétera, etcétera. Entonces, en resumidas cuentas, muchísimo más efectivo el uso de solución base alcohol y al mismo tiempo, pues, nos volvemos más sustentables. Muchas gracias, doctora Cote. Cedo la palabra a la doctora de la Rosa. Adelante, por favor. Sí. Debemos entender que en higiene de manos, así como en neurología, cardiología, enfermería, tenemos que leer y actualizarnos. Estas no son preguntas de qué opina usted o qué dice usted. Estas son preguntas que ya tienen más de una década reportadas en la evidencia científica en inglés, en español y seguramente en otros idiomas. Un gran punto para adherirse a la higiene de manos es el tiempo y la carga de trabajo que uno tiene. Y esto se traduce en tiempo. Y esto se describió por varios, entre ellos Didier Pittet y algunos otros. Mientras más veces se tenga que hacer higiene de manos, menos tiempo se tiene para hacerla. Y entonces, de ahí surgió preparados que estuvieran a la cama del paciente y que fueran rápidos y efectivos. Después de varias formulaciones con yodo, con jabón, con clorexanos, con clorexidina, se llegó a ver esta concentración y esta dilución de alcohol. Ahora, el alcohol no lava, el alcohol es un desinfectante. Si las manos están sucias, se ven sucias, tocaron secreciones, hay que lavarla. Uh-huh. Como todo en enfermería, en hospital, tiene que ser lavado. Tienes las fechas que te ensucian de algo, hay que lavarlas. De lo contrario, hay que aplicar alcohol gel. Y bueno, y ahí el Clostridium difficile, por ejemplo, rotavirus, no responden tan bien al alcohol gel. Sí. Y yo ya me puse 1000 veces y empiezo a sentir como una masita, es el lubricante del alcohol, pues eso ya cuenta como manos sucias, ve y lávatelas. Ahora, la disminución de la carga bacteriana de las manos, el preparado base alcohol logra en 15 segundos, manos con agua y jabón logra en 2 minutos. Entonces, hay que saber y tener todo esto en consideración cuando se utilice uno u otro. El preparado base alcohol, esa es su historia. Ahora, el preparado base alcohol debe tener esa dilución y debe estar bien preparado. Quizás muchos de los que nos responden porque si ves un alcohol gel todo turbio de quién sabe cuándo, pues dices, no, mejor me lavo las manos. Por ejemplo, cuando tienes las manos visiblemente sucias que ya comentaba, o bien posterior a la realización de alguna técnica o algún contacto con fluidos, ¿no? Clostridium difficile ya lo comentaba, no, también a la doctora, y algo muy importante que quisiera comentar es el trasvase y manejo de soluciones alcoholadas, porque ya decía, no hemos encontrado cultivos de las soluciones alcoholadas o fermentadas. O la fuente de infección Baumani, esto es donde no hay esta concepción. Entonces yo quisiera comentar que las dos tienen sus momentos, rescatar eso, y que cuando sea solución alcoholada es muy importante ver específica técnica
el trasvase, el manejo y el tiempo cuando se rellenan o se trasvasa esta solución, porque pierde efectividad y ya no queremos unas manos limpias, queremos unas manos seguras, que es lo que quería aportar. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Pues quiero comentarles que hay una serie de inquietudes, dudas. Sin embargo, por obvio de tiempo, vamos a compartírselas de manera personal a cada uno de ustedes y reiterarles la felicitación que de diferentes instancias a través de sus representantes en los centros de salud y unidades hospitalarias. Doctor Rosberg. Muchas gracias. Bueno, pues hemos podido recorrer con una serie de preguntas a través de este panel de expertos multiinstitucionales, también salud en el, digamos, sector privado también. La perspectiva es importante en este tipo de eventos, pero más importante es que justamente en el momento, que es cuando uno está frente al paciente, esta conciencia que la persona ya pudo haber hecho o no, que suceda como tal. Eso tengo yo la oportunidad de compartir pantalla. Poner un par de diapositivas. No sé si se ve este panel del momento de la verdad. Sí. Muchas con los comentarios que tienen los expertos y expertas. Sí. Entonces ese es un tema de comportamiento, es un momento de toma de decisión en ese momento. Nosotros en algunos otros cursos hemos hablado de esta parte del comportamiento para el personal de salud, y en mercadotecnia hay un concepto que se llama el momento de la verdad, es un momento de decisión. Y todo el día estamos tomando decisiones, son el despertador, me levanto o no me levanto, me baño o no me baño, agua caliente o agua fría, etcétera. Y eso aplica para momentos importantes, por ejemplo, voy a recorrer esto en 2 minutos, no me llevo más de este tiempo. La alimentación, y tenemos este concepto, qué es bueno y qué es malo. Por ejemplo, si alguien está a dieta y le preguntamos, bueno, qué es bueno y qué es malo, alguien dirá, pues que frutas y verduras es bueno, y garnachas y hamburguesas es malo, pero alguien dirá, no, pues no es tan malo, la hamburguesa, la pizza, las papas no es tan malo en moderación, etcétera. Para romper el paradigma de lo que es bueno y malo, me gusta explicar este componente. En nuestra mente tenemos 3 personajes, padre, adulto y niño. El padre es el que te dice debes de o tienes que. El niño es el que dice quiero o no quiero. Pero afortunadamente tenemos el tercer personaje, que es el adulto, que se enfoca en lo que es conveniente. Quita el paradigma de qué es bueno y qué es malo, qué debes de o qué quieres, y te plantea el aspecto de qué es lo que es conveniente. En el ejemplo de la alimentación, por ejemplo, ya no vemos si es bueno o malo las garnachas y la pizza, sino que vemos si es conveniente o no es conveniente de acuerdo a mis metas de salud. Y obviamente sabemos que muchas veces tomamos decisiones porque pensamos que nadie nos ve. No me lavo las manos porque al fin que nadie me ve, por ejemplo, ¿no? Nadie me ve, pero yo sí me veo. Esta es la parte de la reflexión interna de toma de conciencia. Yo sí me veo. Y, por ejemplo, no hago asepsia, antisepsia antes de canalizar al paciente, no lo hago bien porque al fin que nadie me ve. No hago higiene de manos porque al fin que nadie me ve. No levanto los barandales del paciente después de revisarlo, que es la sexta acción esencial de seguridad del paciente, porque al fin que nadie me ve. O luego caemos incluso en esto de la pausa quirúrgica. No hacemos la pausa quirúrgica y el alineamiento de seguridad del paciente quirúrgico porque al fin que nadie nos ve y caemos en ciertas complicidades. Entonces, quise pasar estas diapositivas porque justamente hay un momento interno, en los 5 momentos de higiene de manos, precisamente hay un momento interno sobre la toma de decisiones de ¿hago higiene de manos? Sí o no. ¿La hago con el tiempo suficiente? Sí o no. ¿La hago con agua y jabón? Sí o no. Y el problema es justamente que nuestro personal de salud debe darse cuenta de si en ese momento la reflexión es no la hago porque al fin que nadie me ve. Y si estamos haciendo sí la hago porque es conveniente. No es que sea bueno o malo, no es que deba o tenga o quiera o no quiera.
es que es conveniente, de acuerdo a las metas de seguridad y salud y para proteger a las personas que atendemos. Entonces, si se dan cuenta, es un tema meramente de comportamiento, también es multimodal, efectivamente. Por ejemplo, personal administrativo. ¿Hago cloración del agua? Sí o no, porque al fin que nadie me ve también. ¿Hago la dotación de sanitas? ¿Distribuyo las sanitas en los establecimientos? Sí o no, porque al fin que nadie me ve. ¿Doto de jabón? ¿Compro? Sí o no. Podemos ya haber convencido al personal de salud que haga higiene. Este es el momento de la verdad, lo quiere hacer, sabe que es conveniente, pero ve que no hay alcohol gel, ve que no hay sanitas, no sabe si el agua está clorada, etcétera. Y son oportunidades perdidas que ponen en riesgo a nuestras y a nuestros pacientes. Entonces, del comportamiento para la higiene de manos. Esto era básicamente la aportación que yo quería hacer a este panel y aproveché que podía compartir mis diapositivas. Pero no sé si también nuestro panel de expertos tenga algún comentario final antes de hacer el cierre de esta conversación, de este panel. Doctor Acote veo que levantó la mano y también el doctor Omar la tiene ya levantada. Adelante, doctor Acote. Aprovecho. Primero, si me lo permiten, acabo de poner en el chat la invitación a un webinar también de celebración del Día Mundial de Higiene de Manos. Ahí está la liga, ojalá que nos acompañen. Y bueno, como parte final de esto, desde mi punto de vista, el doctor Misael Hernández, comentó la palabra clave de muchas cosas que tenemos que trabajar, que es la cultura que tenemos que integrar y formar y fortalecer, porque fíjense que en muchísimos de los hospitales, cuando hacen su evaluación del marco de evaluación, la cultura de higiene de manos lo ponen muy por arriba, como muy calificada, y los insumos como que es lo que hacen falta, los recursos. Países que están en desarrollo de altos ingresos, la cultura la ponen la peor calificada precisamente porque es la más compleja de adquirir, la que de alguna manera nos va a sacar adelante. Entonces, desde mi enfoque y punto de vista, yo creo que higiene de manos es omnipresente. Lo tenemos que hacer en todo tiempo y en todo momento para realmente cumplir el propósito, por supuesto con el paciente, pero incluso en nuestro hogar y en todas las circunstancias. Es una sistematización, una estandarización y una cultura sencillo, definitivamente, se nos viene. Por supuesto que tenemos retos muy grandes y nuevamente agradezco la invitación, doctor Roswell, la doctora Miriam y todos los compañeros del panel de quienes he aprendido mucho. Muchas gracias. Gracias, doctora. Veo a la jefa Fabiana, si gusta hacer alguna aportación de cierre para este panel, por favor, y también después el doctor Omar Aguilar. Gracias, doctor. Bueno, pues hemos escuchado aquí varios posicionamientos, pero todos confluyen en la necesidad de enfatizar en la higiene de manos. Y yo voy a tomar unas palabras del doctor Rivière Pittet, que él establece que no es un método que al final todo tienes que adoptar las de tu comunidad, sistema de salud. Entonces, tenemos que hacer acciones disruptivas que ayuden realmente a generar conciencia en la higiene de manos, un aprendizaje y un compromiso individual de cada uno de los prestadores de servicio, ¿no? Y yo solo concluyo con este punto. El cuarto hecho constitucional de cualquier mexicano hablando de este país es el derecho a la salud. Y ese derecho a la salud pues es muy amplio. Y ahí pues haciendo higiene de manos, evitando el riesgo de una infección que podemos condicionar como prestadores de servicios. Pues es una responsabilidad que está ahí en la Constitución. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, es el derecho a la salud. Y esa salud no solamente tiene que ver con que tengas derecho al servicio de salud, tiene que ver con algo más trascendente. La salud se perpetúa porque para eso estamos formados. Entonces, hablar de un problema tan importante como las infecciones que se generan en los hospitales
y que se puede resolver en gran medida, no todas, pero en gran medida con esta práctica. Creo que sí, es un momento en el que tenemos que romper esos paradigmas, incluso institucionales, para que podamos avanzar en este tema. Y agradecer, por supuesto, a todas las personas que están conectadas, porque seguramente son personas que van a ser factor de cambio, que son promotores de la higiene de manos en sus organizaciones y seguramente pues con su esfuerzo vamos a poder lograr pues grandes avances. Agradezco mucho la invitación, me encantó estar en el panel, muchas gracias. Muchas gracias, jefa Fabiana. Y un último comentario, doctor Omar Aguilar, por favor. Pues bueno, ya mis compañeros lo han dicho todo. Creo que buscando no darle respuesta a la pregunta que no pudimos contestar de manera muy puntual, pero si bien es cierto, es importante saber que todos los que estamos en este foro el día de hoy, tanto como panelistas, pues estamos conscientes de la importancia que tiene la higiene de manos y que por supuesto decirle a todos aquellos compañeros que se encuentran dentro de sus unidades médicas o unidades hospitalarias que no se encuentran solos, que sí hay personas que nos preocupamos de manera muy puntual en la higiene de manos y que siempre estaremos con la puerta abierta para buscar múltiples soluciones a los retos que enfrenten en cada una de sus unidades y pues bueno, estaremos muy pendientes de lo que nos comenten cada uno de los participantes y pues bueno, agradecer el espacio, la oportunidad a nuestros compañeros del IMSS Bienestar y por supuesto mandarles un abrazo a cada uno de los panelistas, agradecerles el compartir su experiencia, su tiempo y decir que pues bueno, que sí es demasiado importante y agradecerles a cada una de las personas que permanecieron durante toda esta grabación dentro de sus unidades y fuera de ellas para poder escucharlos a cada uno de nosotros. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias. Eso sería todo mi parte. Muy buenos días. Muchas gracias, doctor Omar Aguilar. Nosotros también muy agradecidos con esta participación multiinstitucional. Hay un concepto que se llama integración sectorial funcional, que es justamente esto que está sucediendo, cómo las perspectivas de las diferentes instituciones del sector salud confluyen en un objetivo común, que es la seguridad de los pacientes a través de la prevención de las infecciones, a través de la higiene de manos, que es fundamental, como ya se comentó en este foro. Muy bien. Reiteramos la invitación que hizo la doctora Lilia Cote, webinar que tendrá el día de hoy, esta tarde, presenta a uno de nuestros amigos, el doctor Julio Gutiérrez, quien es titular del órgano de operación administrativo desconcentrado de Tlaxcala. Estoy seguro que va a tener aportaciones muy interesantes en estas celebraciones del Día de Higiene de Manos, pero la higiene de manos no es solo un día, que es el 5 del 5%, el 5 de mayo. Higiene de manos debe ser, insisto, en el momento de la verdad. A la solución alcoholada versus el lavado de manos, considerando lo que ya comentamos cuando es adecuado. Y lo último que quisiera decir es que tenemos que tener una política pública con una voluntad política, directiva y de gestión en todos los niveles técnico-administrativos y de conducción, hasta que llegue al director o al encargado de algún centro de salud, para que haya voluntad, sensibilización y acción para fortalecer tanto el abasto como la cultura en todas las unidades, si no esto es poco realidad. Y al final decirles que, al igual que las vacunas, que también es un tema que me encanta, la higiene de manos es la acción preventiva más rentable, más costo efectiva para la prevención y control de infecciones intrahospitalarias y también algunas otras como las sedas a nivel comunitario que hay en el mundo. Y también comentarles pues que no queremos solamente unas manos limpias, insisto, queremos unas manos seguras para atender con calidad y seguridad a todos los pacientes y a todas las personas que ya comentaban que tienen derecho a la protección de la salud. Sería todo y muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias, doctor Misael Hernández, coordinador de epidemiología de IMSS Bienestar.
Finalmente, no me queda más que agradecer también al staff que hizo posible esta sesión, a la División de Calidad y Certificación Médica del IMSS Bienestar, el doctor Luis Hernández, la doctora Conchita Grajales, la doctora Abigail Mesa, la maestra Estrada, el doctor Carlos Ridaura y todos los integrantes que por evitar omitir nombres, ya no voy a decir, pero agradecerles, por supuesto, su colaboración para esta sesión y a nuestras y nuestros panelistas. Les recuerdo que esta sesión queda grabada en el Sistema Educativo de Salud para el Bienestar y que también tendrá una evaluación en relación a los comentarios que se hicieron en esta sesión. Y si ustedes tienen esa evaluación aprobatoria, podrán ser acreedores a descargar su constancia de este panel de expertos. Si no hay ningún otro comentario de último momento, entonces pues damos por concluido este panel y que sea para el bien de todas las personas que atendemos y por muchas gracias a todas y todos. Manos limpias salvan vidas. Foto aquí ahorita, a ver, ok. pongan así. Nos tomo una foto. Doctor, limpias y seguras, ¿te acuerdas? Manos limpias y seguras. Excelente. No se me va a olvidar, doctor. Un screenshot, ¿no? Ahí, alguien de tu Sí, equipo. sí, a ver, todo. ¿Quién lo puede tomar así? ¿Quién lo puede tomar? Y ya nos lo mandan al WhatsApp, por favor. Miriam, las manos. ¿Quién no los puede tomar? ¿Quién no los puede tomar? ¿Quién lo toma? Todos los que puedan abrir cámara ahora sí en este momento. Sí, sí, abran la cámara, por favor, y a nadie. ¿Quién los puede tomar? ¿Quién? ¿Alguien lo está tomando? Burgos. Sí, ¿verdad, doctora Anel? Sí, ahorita nos apoya el Burgos para tomarla. Sí, por favor, porque si yo la tomo me... Híjole, ya. Todos abriendo su cámara. Sí. Está bien. Todos los que puedan. Doctora Abigail, manos Nos la limpias. comparten en el chat. Compártanoslos, por favor. En su cámara, si puede. Vamos a abrir y comentar. Los que abran su cámara, que pongan las manos. Sí, Ajá. todos, por favor. Excelente, muy bien. Muy bien. Eso, muy bien. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias, un placer compartir con ustedes este foro. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias por aceptar saludos la a invitación. todos. Hasta pronto. Bye. Ya no sé.